Buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este homenaje. Invitamos a los compañeros y a las compañeras panelistas. El director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, Luis Brustein, hijo de Laura Bonaparte, Susana Rinaldi, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, amiga de Laura. Luana Berkins, Hugo Ginsberg, nieto de Laura, Marta Vázquez, madre de Plaza de Mayo. Nos hicieron llegar una adhesión la doctora Adriana Puigros. Por la presente me dirijo a las autoridades de la Biblioteca Nacional y a los responsables del programa de Derechos Humanos en la Biblioteca Nacional a fin de agradecer la invitación para participar en el homenaje de Laura Bonaparte. Lamentablemente, por otros compromisos asumidos con anterioridad, no podré estar presente en el acto. No obstante, quisiera hacer llegar mi saludo y adhesión al mismo, sin dejar pasar la oportunidad para expresar admiración por el permanente compromiso y la lucha de Laura para lograr justicia y memoria. Afectuosamente, a la doctora Adriana Puigros. Estimados compañeros de la Biblioteca Nacional, a pesar de no poder estar hoy presente, quisiera acompañar este homenaje a Laura Bonaparte recordando su compromiso inquebrantable y agradeciendo su ejemplo. Frente al dolor, Laura nunca cayó ni se apartó de la lucha por la verdad y la justicia. En los peores momentos, ella pudo seguir señalándonos que pensar en el medio de la brutalidad era recuperar la dignidad. La amplitud de su abrazo a todas las causas contra la injusticia de cualquier lugar en el mundo y su entereza, sensibilidad e inteligencia para nutrirlas. Merecen reconocerse y recordarse para orientar siempre nuestros rumbos. No olvidamos su fortaleza, su memoria sigue y seguirá inspirando nuestras luchas. Compañera Laura Bonaparte presente, Mara Brauer, diputada por el Frente para la Victoria. Familia Brustein Bonaparte, en este día de homenaje a una luchadora por los derechos humanos, no solo de la Argentina, sino de toda Latinoamérica, hago llegar un afectuoso abrazo a su familia. Entre otros hechos, no puedo dejar de mencionar el compromiso de Laura con el pueblo salvadoreño. En varias oportunidades, cruzó a nado un río, junto con monjas norteamericanas, llevando en sus espaldas a perseguidos políticos. También es bueno recordar su trayectoria profesional en el área de la salud mental, formando parte del equipo de avanzada del Dr. Goldenberg, en los años 70 en el Hospital de Lanús. Madre de Plaza de Mayo, como todas ellas, guía para nosotros y la sociedad argentina, fundadoras de la democracia que este año cumple sus 30 años. Afectuosamente, Jorge Tayana. Buenos Aires, 2 de octubre de 2013. A Laura la recordaremos como madre, así, con mayúsculas. Laura convirtió su inmenso dolor en militancia. Luchó aquí, en su país y en diversos lugares del mundo, siempre por la vida y los derechos humanos. Una madre de Plaza de Mayo contra el olvido, dice el título del libro de Laura. Y sí, creo que la lucha contra el olvido es el gran legado que nos deja. Mantener viva la memoria es la fuerza moral, el impulso ético que nos permitirá lograr un país más justo. Y sin memoria no hay justicia posible. Gracias, Laura. Hasta siempre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, buenas tardes a todos. Si no escuché mal el mensaje que recién se leyó de la presidenta, habló del lado herético de la memoria. Me parece que es perfectamente aceptable y profundo que lo consideremos así. Han pasado muchos años y la memoria no siempre es la misma. Y siempre que no es la misma, lo sigue siendo a condición de su aspecto herético o insospechado o portador de la capacidad de pensarla de muy distintas maneras.
en sus últimos tiempos, Laura Bonaparte había perdido la memoria. Esto lo sé porque vi más completa la película que aquí se acaba de ver, y aparece hojeando fotos de su familia, que aquí también se vieron, y las autoras del film creo que le van preguntando: ¿te acordás de este? ¿Te acordás de este otro? Y uno podría decir, si acudiera a su sentimiento más inmediato, que no era una prueba necesaria o una prueba admisible para ser alguien que ya no era dueña de su memoria. Y sin embargo es tan estremecedor ese fragmento de la película, que está en el lado herético de la memoria, es decir, la que había perdido la memoria encarnaba como nadie la memoria en sus últimos días, que es necesario remarcar entonces que entre nosotros lo que ha pasado con visos de tragedia tan profunda exige, ante las acechanzas persistentes que la memoria tiene, son acechanzas de todo tipo, incluso a veces la producimos nosotros al recordar mal o al recordar en medio de rutinas que no es que estén mal, pero que no ponen el problema en la profundidad que el problema tiene. Entonces, prefiero ver este acto en la Biblioteca Nacional, organizado por la sección de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional, como un acto que se exige a sí mismo este lado que tiene una suerte de irreversibilidad heterodoxa o herética, como acabamos de escuchar, en el sentido que pone a nuestra propia memoria en un lugar peligroso, en un lugar abismal. Nuestra propia memoria también se puede deshilachar, y nuestra propia memoria, a la que es fácil decirle que va a ser eterna y durará para siempre, también puede ser quebradiza. Supongo que si sabemos eso, y supongo que si es mejor que sepamos eso, podemos estar en mejores condiciones de sostener efectivamente un hilo trascendental de la historia argentina, que hoy está bajo una fuerte observación crítica de todas las fuerzas oscuras del país que se levantan a diario un poquitito más. Lo hacen ante nuestra mirada, no debe ser una mirada pasiva. Escriben ante nuestro estupor que esta era de los juicios, esta era de reconstrucción del país, indagando el sombrío pasado, es algo que tiene fecha de conclusión, certificado de determinación, como se quiere decir. Es a nosotros que nos están hablando, por eso tenemos que responder con estos actos heréticos. Hoy todos estos actos serán heréticos, porque sobre todos estos actos pende un certificado de clausura, que se escribe en libros, que se escribe en editoriales, que lo escriben personas que han participado intensamente de la vida política argentina y no son personas cualesquiera. Entonces esto me parece que tiene que ser tenido en cuenta, junto a la profunda tragedia que significa la desaparición de una familia. Eso también nos lleva a otra imagen de la vida familiar. En la Argentina, la opción armada, la opción militante armada, desde 1810 en adelante, creo que se tomó dignamente por parte de personas que supieron decir: esto preferiría no hacerlo. Las circunstancias son tales que, si bien tengo que asumir una conducta de este tipo, preferiría que las grandes transformaciones de un país se hicieran por la vía de la paz, por la vía de la acción política, por la vía de la democracia. Si tomo las armas, no es porque esto me guste, sino porque es el último remedio, la última instancia, la última razón que nos queda. Uno podría decir, pero fue así, Moreno, Castelli. Si se lee profundamente los documentos fundacionales de la nación, es así. Si se lee a aquellos que combatieron a Rosas, no importa quién combatió a quién acá, pero si se lee a Echeverría, si se lee a Alberdi, si se lee a Sarmiento también, quizás menos Sarmiento, pero también es, no preferiríamos hacer esto, preferiríamos que la razón de los cambios sociales se haga a través de grandes movilizaciones, de lo que tiene la democracia de fuerza viva, que es las grandes movilizaciones, que son las conciencias reunidas a través de un acto voluntario de conjunción. Si preguntamos por los años 60 o preguntamos por el irigoyenismo armado del principio del siglo XX, la respuesta va a ser la misma, a pesar de que
quizás nos parezca que los militantes de los 60 surgían ya con la idea del hombre y el fusil, de que el poder sale de la boca del fusil, de que había que armarse inexorablemente. Si se lee en profundidad los textos de aquella época, una época donde se escribieron muchos textos, léase a Frantz Fanon, léase a Sartre, que ilustró muchas de las conductas militantes, léase a Carlos Olmedo, que era uno de los más grandes escritores de la insurgencia en la Argentina, léase a Rodolfo Walsh, el propio Rodolfo Walsh. En el fondo, todos dicen lo mismo, porque nadie puede querer suponer su vida regida por la empuñadura de un arma. Eso no es así. Tiene más valor cuando se toman las armas en nombre de un preferiría no hacerlo, en nombre de que este camino que tomo no es el que quizás convendría a lo que, si se dieran otras circunstancias, un país debería elegir para transformarse. Por eso es sumamente falaz la idea de que eran dos violencias, la idea de que finalmente, después de tantos años, llegó la hora, la campanada última de una reconciliación en la Argentina, puesto que eran tan equivalentes los adversarios. Me parece que al resurgir esta tesis es sumamente insustancial, debe recordarse que hay una profunda hendidura que separa las dos violencias. Una es la del Estado, regida precisamente por sus empuñaduras, por su equipaje armado, inescindible de la idea de Estado, sobre todo de aquel otro Estado, porque esto obliga a repensar los Estados, del hecho de que cuando la insurgencia toma las armas, se la habrá acusada de militarista, lo que sea. Esa discusión puede seguir abierta entre nosotros, pero lo que no se puede decir es que no rigiera el principio de preferir otros métodos que aquellos que estoy obligado a hacer por razones éticas muy profundas que la historia deberá exponer, revisar, volver a escribir. He ahí la enorme importancia herética de este acto, porque ahora se abren estos temas. Y una palabra final sobre las familias. En general, la vida militante, el que tomaba la decisión armada, el que con esa decisión un poco inocente, que también estaba asociada a la creencia, ¿qué me puede pasar si es una forma de lucha de las tantas que conocemos? Bueno, abandonaba un poco el seno familiar, se apartaba un poco de la familia. El acto militante supone, de algún modo, ser hijo de una época, ser hijo del grupo militante, tanto como ser hijo de una familia, pero a veces más que ser hijo de una familia. Y por lo tanto deja atrás al militante la madre temerosa, el padre que da consejos de padre, es decir, consejos probablemente de apartamiento de la vía de compromiso que se estaba tomando. Eso es así en casi todos los casos. Pero en casi todos los casos ocurre que las familias intervinieron en los lugares más dramáticos de la historia argentina, y es como si aquello que se hubiera querido abandonar volviera con una fuerza insospechada que no sabemos bien la fuerza que tiene la familia. Aún las familias más desarregladas, las familias que ya no se consideran tales, pero hay un lazo que, además de ser biológico, tiene el suficiente misterio poderoso como para reclamar que en los lugares de peligro vuelve otra vez una idea de familia, junto a la familia militante. Vuelve otra vez el viejo lazo antiguo que hace recordar las fotos del primario, del secundario, la foto con el triciclo, las vacaciones en el Mar del Plata de 1956, de 1951. Vuelve todo eso, y por lo tanto también es necesario recordar los casos sumamente vejatorios, los vejatorios dentro de lo vejatorio, es decir, lo humillante, lo horroroso dentro de lo más horroroso, que era el modo en que el Estado terrorista militar afectó a familias enteras, no solo la familia Rothstein-Bonaparte, que es uno de los casos más horrorosos, también la familia Oestergel, la familia Vaca Narvaja, la familia Pujadas, una familia que no es muy conocida, pero también 6 miembros de la familia desaparecieron, la familia Gallina, algunos la recordarán. Y seguramente hay muchas otras que soy yo el que no las recuerdo, y por eso pido disculpas, porque me parece que la memoria tiene distintos grados, ebulle de distintas maneras en cada persona. Cuando se hace un acto como este, esa ebullición se hace común y después probablemente nos dispersamos hacia distintas actividades y quizás creamos rituales que a veces son necesarios. Lo son cuando son el hilo latente que nos permite ir de acto en acto como si fuéramos viejos peregrinos de la memoria nacional en condiciones de rehacerse de forma socialmente profunda.
Otras veces las rutinas de la recordación no son tan interesantes. Y sí, al mismo tiempo, ahora estamos en una época donde estas rutinas son amenazadas por algo que ya no es rutina, que es novedad. Que es una novedad que ya la habíamos escuchado, pero vuelve la teoría de los dos demonios, vuelve renovada, vuelve cíclicamente, vuelve al amparo de coyunturas políticas que creen más favorables y que quizás lo sean. Entonces tenemos que estar nuevamente preparados. Y esa nueva preparación me parece que es el hecho de que cada conmemoración tiene este lado que obliga a resquebrajarnos nosotros mismos en nuestra propia memoria, heréticamente, como si estuviéramos hojeando viejas fotos descoloridas del pasado y luchando en nuestra propia conciencia por reconocer quiénes eran esos rostros que parecen nebulosos en este presente. Es eso lo que me inspira esta reunión y espero que esta palabra que escuché, ¿no? Todos la escuchamos, lo herético, que no sea necesariamente lo herético en lo político, que sea aquello que de original tengan y necesariamente deberán tener, porque todos estamos más mayores, todo lo que sea la Argentina, la herencia, las nuevas herencias y los nuevos recovecos de la palabra que deban alojar las nuevas herencias de un drama argentino que podrá estar lejano, pero que para muchos es como si hubiera ocurrido ayer mismo. Bueno, agradezco a todos ustedes. Bueno, me parece que este acto es exactamente lo que Laura merecía, porque es absolutamente vivificante. Desde la música del comienzo hasta los parloteos de los bisnietos, la presencia de los nietos, la película hermosa de la nieta, y creo que eso era Laura. Mi hija me dijo, no vayas a llorar. Yo he sido compañera de Laura, colega de Laura. Ella vi que se presentó en la película como psicoanalista y la conocí a comienzos de los 70, en lo que para ella fue algo muy importante en su experiencia profesional, que fue en el Policlínico de Lanús. Un servicio de psicopatología en un hospital general, lo que ahora muchas veces pretendemos, de psiquiatría dinámica, insertado en la comunidad. Era, bueno, en Lanús era una fiesta, podríamos decir, y en el medio de esto conocí a Laura, y Laura fue mi maestra y después mi amiga entrañable. Laura era un ejemplo de lo que se puede decir. Recién Horacio hablaba de la ética, y nosotros los psicoanalistas hablamos de la ética del psicoanálisis y decimos que la ética del psicoanálisis es la ética del deseo. Laura era un ejemplo. Era un ejemplo de eso. Hay miles de anécdotas, y pensaba cuando venía para acá, ¿y qué puedo decir? Los últimos días, ¿no? El geriátrico, pero vi que Natalia había incorporado esto, y la última semana de Laura, estando ella en el hospital, yo le recordaba una escena de ella que ella siempre memoraba y que yo fui testimonio de esa escena, de una muchacha que había intentado suicidarse en el hospital mismo. Se había tirado por las escaleras y estaba en terapia intensiva y no reaccionaba. Y Laura, por esto digo que es un ejemplo de la ética, porque ella avanzaba y creaba, como era en todas sus actividades, ¿no? Y se fue pidió permiso y se fue a
a la terapia intensiva y empezó a frotarle las piernas a la chica hasta que la muchacha empezó a reaccionar. Entonces, su última semana que estaba ahí ella acostadita, le digo, bueno, ven que te franeleo un poco, perdón. Digo, que a vos te gusta, ¿te acordás lo que le hacías a la paciente? Y se mataba de risa y dice, ¿te acordás? Entonces, esto de la pérdida de la memoria era fraccionada, había cosas que se acordaban, ¿no? Con Teresa Bellini le llevábamos siempre textos que ella había escrito y por ahí decía, qué interesante eso, ¿eh? Qué bien está escrito, lo escribiste vos, le decíamos, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, poco quiero contar esto. En ese momento Lanús, como les decía, era una experiencia muy vivificante, pero también vino la noche, las tormentas. Un día estando yo de guardia, Valentín Bareblit me llamó diciéndome si sabía de algún contacto en el hospital de Avellaneda, porque estaban buscando a Noni. Y después me reencontré con Laura ya en la democracia y a partir de ahí no nos separamos más. Yo le decía mi vieja dama indigna. Y ella se reía mucho, nos divertíamos mucho. Nuestras charlas siempre eran muy divertidas, muy creadoras y muy acompañadas. Siempre estuve por Laura y bueno, le rindo mi homenaje. Gracias. Bueno, qué sala, qué hermosa, muy merecida por Laura. ¡Qué mina! ¡Qué mina! ¡Qué hermosa! Bueno, yo la conocí en Puebla cuando fuimos en el 79 y la conocí dando su testimonio en el Congreso Paralelo que se estaba llevando a cabo en la tercera conferencia episcopal latinoamericana, cuando por otro lado teníamos todos los representantes de la iglesia de todo el mundo. También había un congreso paralelo donde estaban Cardenal, Leonardo Boff, y bueno, no me acuerdo de tantos otros, pero era la crème de la iglesia tercermundista. Y cuando Laura dio su testimonio, yo estaba sentadita y yo dije, Dios mío, yo tengo mis 2 hijos desaparecidos y Laura tiene 6 en la familia. ¿Cómo yo puedo decir algo? Y como decía Horacio justamente, y tantas otras. Y yo hoy quiero recordar, leer lo que por suerte se recuperó en el libro que escribió Claude Marie sobre Laura, con testimonios de Laura que le llevó mucho tiempo, pero que realmente refleja toda su lucha. Y en una ponencia que presentó Laura, y no me acuerdo en qué año, pero estaba Alfonsín en la mesa, así que no como presidente, se me ocurre que fue después, pero en democracia, una ponencia que me la dio, yo no la presencié en ese momento, no la escuché, pero me la dio, la fotocopié y la repartí en mi organismo Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas para que la leyéramos en voz alta un día lunes cuando hacíamos nuestras reuniones semanales. Porque es un análisis, yo voy a leer un poquito sobre lo que pensaba que éramos nosotras las madres. En la plaza la ronda empieza a las 15:30.
Yo tomé como costumbre llevar mi pañuelo blanco y el cartel sobre el cual pegué la foto de mis hijos, de sus parejas y del padre de mis hijos. Nuestro movimiento tiene una trayectoria muy amplia, pero siempre insisto en recordar que los protagonistas de la historia, los que lucharon... Ahí dame vuelta, mi amor. Los que lucharon pagando precio con su vida a favor de la justicia legal y social son los desaparecidos. Fueron ellos quienes sembraron las semillas de cómo pueden desarrollarse las luchas populares en nuestro país. Preservar sus nombres, sus historias de vida es lo que más importa. A medida que pasaba el tiempo, me fui preguntando ¿dónde nos ubicó la sociedad? Algunos argentinos dicen que no se atreverían a dirigirles la palabra a las madres, que no sabrían qué decirles, como si hubieran delegado en nosotras la tarea, entre comillas, hacer algo a favor de los desaparecidos. En definitiva, ¿no habrá sido más sencillo hacer recaer todo sobre nuestras espaldas? Como si acaso esta tragedia concerniera solamente a las madres, a las abuelas, a los familiares, a los jóvenes de hijos. Quedan vacíos enormes en la historia de nuestro país. Un solo desaparecido es una pérdida irreparable para la sociedad en su conjunto. Pero al mismo tiempo me pregunto si las madres no nos apresuramos en ocupar ese primer plano. Cuando volvió el régimen democrático, tomamos conciencia de la notoriedad que fuimos adquiriendo. Tuvimos acceso a un lugar de poder después de haber sido la esposa de, la madre de. Resulta que todo lugar de poder transforma las actitudes, el modo de actuar, de pensar, de hablar. De la misma forma que la Virgen María ha trascendido por la inmolación de su hijo, la muerte de sus hijos arrancó a las madres del anonimato del modo más brutal. La mayoría de ellas no poseía otra identidad social que aquella que la relacionaba con los comerciantes del barrio, sus amigas, sus vecinas. Al principio, cada una salió a la calle sola para buscar un hijo, una hija. En la mayoría de los casos no estaban al tanto de las actividades de sus hijos. Una le creyó a su hija cuando le dijo que enseñaba el catecismo en una villa, pero se fue dando cuenta de que se trataba de otra cosa. Otras aseguraban que sus hijos no tenían nada que ver. Otras esperaron meses antes de presentar un habeas corpus porque tenían la impresión de que hacerlo era una manera de denunciar a sus hijos o de acusarlos. ¿Qué queda de la identidad de una madre cuando sus hijos desaparecen? Algunas tuvieron el dolor de padecer la desaparición de todos sus hijos. Es el caso de René Eppelbaum, eso lo decía Laura, fallecida sin nunca haber sabido algo del destino de sus 3 hijos secuestrados. ¿Puede desaparecer la genealogía? En mi caso, me considero madre porque Luis está vivo. Pero ¿cuál es mi papel de madre con respecto a mis otros hijos desaparecidos? Quiero que me entiendan bien. Estoy hablando de una función materna y no de la lucha que llevaré hasta mis últimos días para aportar mi testimonio, para intentar saber cuál fue el destino de mis hijos y el de los 30.000 desaparecidos. Sé que cuesta mucho escucharlo, pero no hay madre
si no vive más el hijo o la hija. Es ella, hijo o hija, quien significa a la madre. La madre cuyos hijos desaparecieron se encuentra expulsada del significante. Se vuelve el espectro de lo que ha sido. Se la llama madre de desaparecido, en un lenguaje que la nombra al mismo tiempo que la despoja. Un lenguaje que borra lo que fue y la nombra por lo que ya no es. Bueno, yo la verdad que tenía pensado decir algunas cosas, pero como soy precavido y sabía que probablemente no iba a poder, me traje algunas cosas escritas que escribió mi abuela, porque yo creo que, bueno, todos los que estamos acá somos militantes y creemos que nuestros proyectos individuales y de familia no tienen destino si como sociedad no tenemos un destino, si no tenemos una sociedad más justa, más solidaria. Y bueno, digamos, en la vida vamos haciendo eso, ¿no? El otro día un compañero estábamos charlando y me decía, lo que pasa es que vos y yo no somos médicos, nosotros somos militantes, que es otra cosa, ¿no? Y yo creo que a todos, un poco los que están acá, les pasará eso. Y bueno, vamos tratando de que ese proyecto de sociedad se vaya plasmando. Y yo creo, de verdad, y no por hacer un homenaje, que en ese esfuerzo que hacemos todos, hay algunas personas que terminan haciendo que todo eso que hacemos colectivamente se catalice. Pues son personas tan intensas que no es que quieren hacer algo, sino que lo que son en sí mismas hace que seamos mejores como sociedad, como personas, y que no son muchas. Y yo estoy convencido que mi abuela era eso, y que lo que somos como sociedad hoy, que somos una sociedad mejor, que podemos tener un gobierno mejor, no porque ese gobierno llegó, sino porque como sociedad nos permitimos hoy tener un gobierno mejor. Creo que todo eso es posible gracias a todo el esfuerzo que hacemos todos, pero que se cataliza por algunas personas, que creo que mi abuela era una de esas personas, ¿no? Y traje 3 párrafos que ella escribió para ejemplificar un poco, creo que lo que ella era, ¿no? Lo que pensaba. El primero es una carta que le escribió al obispo de Entre Ríos en el año 76, después de que le habían matado a mi mamá. Era en el año 76, ¿no? Para que veamos el contexto. Son partes, ¿no? Usted me dice que ella, la Madre de Cristo, me traerá consuelo. Y yo le digo, Santísimo Padre, ¿es que puede consolarme María? ¿Es que María puede llegar a entender o medir mi dolor? Ella, a quien por lo menos le entregaron a su hijo, aunque coronado de espinas y con las manos y pies sangrantes, ella pudo lavar sus heridas y acompañarlo en su agonía. ¿Es que ella puede consolarme a mí, que me fue negado acompañar a mi hija en una tortura vejatoria? ¿Es que ella puede entenderme cuando no se me fue permitido apoyar la cabeza de mi hija sobre mi pecho, tenerla desvalida sobre mis rodillas? ¿Es que la Santísima Virgen puede entenderme si yo le digo, Reverendísimo, que para poder hacer todo esto,
Yo hubiera tenido que juntar en la pollera de mi vestido los brazos de mi hija desgajados de su cuerpo, buscar sus manos en el frasco número 24 y las partes en que fue partida su cabeza, el pecho destrozado y su vientre abierto por la metralla. Han llegado los fariseos, Santo Padre, usted lo sabe, todos lo sabemos. Han llegado esta vez disfrazados de almirantes, brigadieres y generales. Las monedas que reciben tienen un signo, el dólar, y el nuevo templo es el Pentágono y la CIA. Mi hija no tenía dólares. Mi hija vestía un modesto vestido floreal. Mi hija no tenía armas cuando fue levantada por brigadieres, almirantes y generales. Mi hija era maestra de pobres. Los habitantes de las villas, que yo sepa, tampoco tenían dólares, ni siquiera dinero argentino. Las mujeres de las villas vestían modestos vestidos. Las mujeres de las villas no estaban armadas cuando fueron bombardeadas por brigadieres, almirantes y generales. Esperaban un nuevo amanecer con mesa de pan llenas para la noche de Navidad. Un nuevo amanecer quisiera desaparecer el hueso colectivo que pasa de olla en olla. Que lloviera leche del cielo para esa Navidad de 1975. Azúcar, aceite, dulces, carnes y papas. No balas. Un nuevo amanecer que espantara las moscas de los basurales. Que abasteciera los hospitales. Que diera trabajo. Ruego a la Virgen que nos dé fuerzas para echar a los nuevos fariseos, a los yanquis disfrazados de almirantes, brigadieres y generales. Y ruego también que nos dé a ambos, a usted y a mí, la lucidez y el valor que tuvo mi hija para distinguir al enemigo. Mayo del 76. Quiero leer otra cosa porque, bueno, todo el tiempo me acuerdo de ella, pero hace unos días salió una editorial en La Nación que decía que el gobierno de Perón había caído por sus propios errores, ¿no? Y yo decía, lo que hubiera dicho mi abuela, ¿no? Así que traje un texto de ella también, del año 99. Entre masacres y fusilamientos, a partir del 55 surge una prohibición inédita en la Argentina, la prohibición de la palabra. Y fue un golpe militar, absolutamente ilegal, que solo dio desde el comienzo excusas para el golpe, las matanzas, los fusilamientos. Nunca hubo muertos en el bombardeo a la plaza, sino donde están los nombres, no de uno, porque no fue uno solo el asesinado desde el aire. El bombardeo a la plaza quedó ausente de los libros de la historia, silenciado durante muchos años. No se silencia una palabra, sino todo lo que tiene que ver con ese hecho histórico, que la palabra nombra. El discurso se quiebra y la coherencia de la cultura desaparece. Ellos actúan, no dan explicaciones y menos aún dudan. Gracias a la resistencia, esa prohibición se va borrando por consignas musitadas. Desaparecidos es el término creado por las Fuerzas Armadas y sus cómplices durante el terrorismo de Estado para referirse al secuestro, detención, apropiación ilegal de personas que ellos llevaron a cabo con total impunidad. Desde antes aún del 76, siempre que tuvieron poder, manotearon la justicia y el tesoro público, asesinaron opositores políticos y mintieron sobre sus crímenes. Esta conducta aberrante, la falta de juzgamiento y castigo, crearon el monstruo de la impunidad, histórica por otra parte, que ha tallado de distintas maneras la subjetividad de todos los habitantes de este país. La justicia desaparecida, el saber desaparecido, solo preguntas, ninguna respuesta. La imposibilidad de hablar de actos donde la crueldad humana se despliega produce efectos siniestros en la educación, en la política, en las diferentes clases sociales. No hay construcción colectiva de la historia. Se da así una, autoritaria y falsa. ¿Cómo van a ser juzgados si aquí no hay cuerpos que los señalen en su conducta criminal? Desgajadas las familias, apropiados ilegalmente sus miembros, desaparecidos en la terminología del genocida. Los CNN inauguran su masividad, un nuevo estilo de represión brutal. Fuimos madres, somos madres de los hijos que quedaron con vida, por diferentes circunstancias que nada tienen que ver con algún rasgo de la generosidad del genocida, ni con la supuesta espiritualidad de la jerarquía eclesiástica. Pero los nombres hablan a otros y otros no solo a nosotras.
Y por último quería leer un párrafo, uno de los últimos que escribió, que publicó en página 12, cuando fue el debate del 24 de marzo como feriado, ¿no? Viene de antes, pero bueno, yo saqué un párrafo. Me imaginaba a Prima o a mujeres humildes explicando a algunas de sus hijas o vecinas, también analfabetas, el significado del 24 en rojo. Entonces, decía, me imagino a la hermana mayor de Prima, que era la única que sabía leer, diciendo que ese 24 de marzo en Colorado era la fecha de la mayor matanza. Ella no hablaría de secuestros masivos o desapariciones de 30.000. Ella diría, modestamente, matanza de niños, mujeres y hombres que los militares habían producido en el país. Claro, nosotros no nos vamos a enterar de esta comunicación, porque tal vez seamos nosotros los y las que apenas miramos el calendario. Pero para la gente humilde, de ranchos y pueblos fantasma, será un dato preciso que completará la idea de que en la Argentina el 24 de marzo de tal año hubo una matanza feroz sobre nuestro pueblo. Y claro, somos nosotras las que no nos enteraremos de que ellas sí se enteraran. Pero eso no significa ignorancia en ellas, sino en nosotros. Ellas sabrán. Nosotras no sabremos que ellas saben. Nosotras seremos las que ya no estemos. Aprueba la fecha en el calendario. Si alguien ese día sale de excursión, que así sea. Ellos sabrán que bailan el día de la matanza. Hola. Sí. Bueno, nos vamos apoyando unos a otros para darnos ánimo en esta serie. Yo les agradezco a los muchachos del fondo por la música que le han puesto al principio. Espero que se la sigan poniendo porque a mamá la hubiera puesto contenta. Le gustaba mucho cuando iba a las marchas y los escuchaba. Porque ella... Bueno, perdón, yo primero, la verdad, quería agradecer mucho a la biblioteca por este homenaje, a los trabajadores de la biblioteca, a Diego, que realmente, a Graciela, por supuesto, y a Horacio, que bueno, tuvieron esta idea y que no me parece que es tan justa de hacerle un homenaje a la vieja, aunque yo sé que ella no movió un pelo para que le hagan nunca un homenaje. Ella hacía lo que hacía por sus convicciones y nunca hizo nada esperando que alguna vez se hiciera un homenaje de este tipo, porque ella básicamente pensaba en función de los demás, en función de lo que somos como pueblo, de lo que somos como país. Y en esto yo creo que este homenaje, lo he dicho cada vez que se le ha hecho a ella, es un homenaje a todas las mujeres que han luchado, a nuestro pueblo que ha luchado. Es imposible concebir, como decía nuestro queridísimo Héctor Westergel, nuestro viejo Westergel, con quien tuve el gusto de militar en su momento. Como decía él, no existe el héroe individual. Existe el héroe en tanto parte de un colectivo, en tanto parte de una sociedad, y ella fue así en tanto parte de este pueblo, en tanto parte de este colectivo que hemos tenido la suerte como país de tener, que han sido las madres de Plaza de Mayo. Y en ese sentido, yo cada vez que se la recuerda a Laura Bonaparte, se la va a recordar a cada una de las madres que han participado en esta lucha, y es más, a cada una de las mujeres que han luchado por ampliar los derechos, por participar en el engrandecimiento de este país, en hacer más justa esta sociedad, porque esto es lo que siempre ella hizo. Nosotros perdimos muchas familias. Hay cosas que ella ni me contaba, cosas que hizo, y yo me fui enterando después, de a poquito, porque de a poco en una conversación me decía, sí, mira, cuando estuve en El Salvador me pasó tal o cual cosa, y me contaba alguna anécdota sobre esa cuestión, ¿no? Ella, por ejemplo, la familia de ella era una familia bastante patricia, o sea, mi tatarabuelo tenía 16 años y era cadete en Uruguay, junto con Artigas.
y se vino a Buenos Aires cuando fueron las invasiones inglesas y participó en la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Y después fue miembro del Estado Mayor del Ejército de los Andes del general San Martín. Después siguió la vuelta y siguió la vuelta. Y otro tatarabuelo, que era abuelo de ella, fue oficial del ejército montonero de López Jordán. Ahí hay un primo que me pasa de general López Jordán, ¿no? Estoy nervioso y me olvido. Y después el bisabuelo, fueron también senadores, fundadores del Partido Socialista. Mi abuelo fue presidente de la Corte Suprema de Entre Ríos, era un socialista bastante reconocido, y mi mamá era una quilombera de la familia, siempre. O sea, muchachos, está bien que en el homenaje haya quilombo, porque la vieja era quilombera y se merece eso. Cuando mi abuelo era presidente de la Corte Suprema, ella era empleada y trabajaba como vendedora de Gatti Chávez en Paraná. Y participó en una lucha histórica, que fue una lucha casi como la de la jornada de las 8 horas, que fue la lucha de las empleadas de comercio por la ley de la silla, porque las empleadas de comercio no podían, tenían que estar paradas todo el tiempo. Entonces, fue una lucha infernal, muy combativa, para que pusieran una silla a los empleados de comercio. Y mamá, que era empleada, participó en la cuestión gremial y bueno, siempre fue líder. Es increíble. O sea, yo a mamá, esa historia que dicen, ¿no? Por ejemplo, la historia de mi familia. O sea, mi papá era un judío de las colonias, de ahí en Entre Ríos. Él fue maestro rural y después fue farmacéutico. Y mi mamá hizo pareja con mi papá. En un momento, cuando se habla del peronismo y del fascismo, en realidad en el golpe del 43, hubo un gobernador que justo le tocó a la provincia de Entre Ríos, que era un nazi declarado, ¿no? Y se santeó a todos los maestros de las escuelas judías que había, que eran judíos. Y entonces mi abuelo, que en ese momento era presidente de la Corte Suprema, renunció a la Corte y junto con el resto del socialismo pasó a la oposición. Cuando asumió Perón en ese momento mi mamá, como buena rebelde que era, se pone de novia con un maestro judío, que era mi papá. Y a partir de eso llevó siempre una estrella de David colgando. Además, a ella, toda la historia del Holocausto para ella, para la generación de ella, había sido muy impresionante, ¿no? Bueno, la historia de este gobernador es que en el 45, cuando asumió Perón, lo primero que hizo fue sacarlo de una patada a este tipo, que era un piantaboto, lo echó. Le ofreció a mi abuelo incorporarse a la corte y mi abuelo ya no quiso, fue antiperonista. Mamá siempre llevó en el corazón ese ideario socialista. Yo creo que siempre siguió siendo socialista y sin embargo reconoció la importancia que tenía el peronismo y el peronismo como identidad popular. Digamos que en realidad el único peronista de la familia fui yo. Y ella reconoció la importancia del peronismo como identidad popular y ella era, hablando con Mari Pirrone, hay una casita famosa que los viejos militantes de la resistencia peronista la recordarán, los que estén vivos todavía, que los viejos médicos o psicólogos del Hospital Lanús y que los primeros curas obreros que llegaron a la Argentina también recordarán que es una casita donde se daba la catequesis, estos curas que estaban en las villas que están ahí atrás de Valentín Alsina, en Fiorito. Esa casita se llamaba la casita de la calle Oliden. No sé si todavía existe. Pero ahí mamá conoció a los curas obreros porque ahí se hacían las reuniones de los médicos del Hospital Lanús que trabajaban con el barrio, con la zona, con los promotores de salud del barrio, que eran las villas en ese lugar,
Y ahí mamá conoció a los militantes de la resistencia peronista, conoció a los primeros curas obreros, al cura Mujica, que iba ahí antes todavía de abrir el laburo que él hizo después en la villa de Retiro. Y a partir de ahí mamá siempre laburó con el peronismo. O sea, ella nunca me decía que era peronista, pero siempre se reconocía y militó en el peronismo de base en esa época, era una militante del PB. Y aunque siempre tuvo su corazón como socialista, y fue muy amiga, lo quiso mucho, y creo que era mutuo eso, con Alfredo Bravo, ¿no? Pero bueno, es dolorosa la historia de la familia, pero ¿saben qué? Somos un montón. Somos un montón. Y mamá, por suerte, tuvo la posibilidad de verlo. Yo fui el único hijo que sobrevivió, pero cada uno de mis hermanos tuvo un hijo. Y cada uno de esos hijos tuvieron un montón de hijos. Y todos participaron en la creación de hijos, cuando empezó Hijos en la primera época. Huguito era uno de los más militantes en esa época. Y a Hugo lo crió mamá, y después se hizo médico en Cuba, porque los cubanos, con su solidaridad, fue de las primeras promociones. Se recibió de médico en Cuba y ahora está con la intervención en el Centro Gallego tratando de rehabilitar un histórico centro de salud que se había quebrado, y ahora Huguito está tratando de rehabilitar ese centro de salud como médico, que es ahora que ese centro de salud no se pierda. Y después todos los nietos de mi mamá participaron en la militancia en Hijos, de las maneras más diferentes posibles. Natalia hizo la película, que este es un pedacito, pero que se va a hacer después, que se va a ver después cuando hizo... Y Natalia hizo la película de su papá también, que se llama Buscando a Víctor. Vicky trabaja conmigo en el diario, Julián también trabaja en Página 12 conmigo, Vicky hace... la parte de derechos humanos, o la hizo porque ahora es jefa de política, y Julián hace la parte de movimientos populares en ese diario. O sea, somos un montón y seguimos rompiendo los quinotos. Seguimos siendo, en ese sentido, quiloperos. Eso es lo que pudimos hacer porque ese era el espíritu de mi madre. Nunca nos tiró para abajo, nunca nos tiró por encima su dolor o su propia historia. Supimos de ella cada cosa cada vez que ella nos fue contando. Y yo quiero decir una cosa, digamos, ¿cuál ha sido el aporte de ella desde mi punto de vista a ese colectivo tan importante y a esa lucha epopélica que han hecho las madres y los organismos de derechos humanos en general? Y yo creo que ha sido esa capacidad de detectar siempre el corazón de cada problema, porque yo la veía a ella, como estas cartas que leyó Hugo recién, la veía a ella escribir cartas a Naciones Unidas en el año 79, 80, la verdad que no me acuerdo exactamente, donde ya ella reclamaba que se declare delito de lesa humanidad la desaparición forzada de personas. Y no era solamente... veía eso y pensaba que era simplemente para destacar más, para resaltar más el tema, y no era así. Ella ya estaba pensando en el tema de la justicia. Ella ya se había dado cuenta que la única forma, la posibilidad de que la justicia juzgara estos delitos, era que estos delitos fueran declarados de lesa humanidad, porque no iban a poder ser denunciados mientras estuvieran los militares en el poder. Y perdón. En el 83 se vino, porque empezaron a aparecer estos cuerpos NN, y entonces ella vino y fue con unas a los lugares y identificó algunos de los lugares donde estaba, en el cementerio de Avellaneda sobre todo, y empezaron ahí a desenterrar los primeros restos, no los primeros tampoco, fue uno de los lugares donde se empezaron a encontrar
los restos de desaparecidos. Y para ella fue muy importante. Hay una foto, estaba en la revista Life en ese momento, que era una revista muy importante a nivel internacional y demás. Le sacaron una foto, o sea, ellos fueron con ella a hacer ese trabajo. Son fotos realmente impresionantes de ese momento. Y los periodistas estos de la revista Life quedaron muy impresionados por toda la problemática que empezaba a surgir en el país con el tema de la represión durante la dictadura. Y en un momento le dicen a mamá, le dicen: señora, bueno, esto realmente es impresionante, que nosotros queremos ayudar de alguna manera. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Y ella, mirando esas fosas comunes, dijo: hagan algo que nos pueda ayudar para ver qué hacemos con todo esto de aquí en adelante. Bueno, el final de esta historia es que la primera vez que vino Clyde Snow a la Argentina, vino pagado por la revista Life. O sea, la forma de ayudar que encontraron estos periodistas con esa situación fue enviar a la única persona que había en el planeta que podía participar en la identificación de esos restos, que era Clyde Snow, que era un antropólogo forense, que era uno de los pocos que había. Y a partir de esa visita se nucleó alrededor de Clyde Snow una cantidad de jóvenes que en ese momento eran estudiantes de medicina y eran de antropología también, y se formó después de eso el equipo de antropología forense. Eso le costó a mamá una discusión feroz, porque, digámoslo, el movimiento de derechos humanos creció también a partir de las discusiones y de los debates que ha dado a lo largo de su camino. Acá está, es justo esta foto, ¿no? Pero le costó una discusión muy fuerte. Yo creo que casi después hubo situaciones que no se pudieron mucho recomponer, porque estaba la idea, decía, que si los familiares identificaban a sus seres queridos, iban a abandonar la lucha. Bueno, no pasó así. El equipo de antropología forense lo que hizo fue consolidar el trabajo de la memoria y el trabajo de la lucha por los derechos humanos. Y lo que decía mi madre era la importancia que tenía para los familiares hacer el proceso y hacer el duelo. Y en ese sentido peleó a troche y moche y se discutió con quien tuviera que discutir para que se pudiera llevar adelante esa tarea. Yo creo que fue el aporte más grande que hizo ella a ese proceso colectivo. Pero yo creo que, ya que estamos aquí, hagamos lo que me ha dejado a mí y lo que me han dejado todas las madres, todo el movimiento de derechos humanos como saldo. Pero bueno, en el caso de las madres, porque lo he visto a través de mi propia madre, ustedes imagínense que perder a los hijos de esa manera, de la manera más terrible, y estar en la soledad más absoluta. O sea, yo no sé si hay una situación peor que esa en la vida de un ser humano, porque ni siquiera tuvieron en ese primer momento la contención de una sociedad que les dijera: hay justicia, o las comprendemos, o las entendemos. Eran mujeres solas que caminaban solas en la plaza, solas, mujeres que habían perdido a sus hijos. Yo alcancé a dar una vuelta, ni siquiera, no fui con ella porque me dio vergüenza, pero vi como Olga Aredes, todavía ya en democracia, que era muy amiga de mamá, en su pueblo, en Ledesma, agarraba el cartelito con la foto de los desaparecidos de Ledesma y empezaba a dar la vuelta sola. Y no le hablaba a nadie en el pueblo. Ahora se hizo hace poquito una marcha donde hubo decenas de miles de personas, pero en ese momento no había nadie. ¿Cuál fue la fuerza, el fuego que tuvieron esas mujeres, ellas, adentro, para mantener esa lucha? Pudieron vislumbrar que en medio de esa soledad podía haber un ser humano mejor que el que
podían tener en contacto ellas en ese momento. Tuvieron la suerte, el privilegio, que a lo mejor nosotros nos cuesta más, de vislumbrar en el fondo de ese dolor que puede haber algo superior en las personas, algo mejor en las personas. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que nos van a dejar las madres, que es la esperanza. Aun cuando estemos solos, aun cuando estemos en la peor de las situaciones, podemos hacer algo por los demás, podemos hacer algo por el otro. Y en ese lugar hay un sentido de la vida y hay una posibilidad de hacer nuestras sociedades cada vez mejor. Decía un gran poeta que y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Y terminaba con aquella famosa frase que fue además como un dictamen desgraciado en cuanto a que no nos une el amor. El espanto es tan fuerte, pudo haber sido tan nocivo para el desarrollo de nuestra sociedad, que hoy venir humildemente como vengo, agradeciendo profundamente a quienes me han solicitado venir, a dar gracias a esa mujer que fue Laura Bonaparte. El agradecimiento se acaba de agigantar a través de escuchar las palabras de su familia que son dignos hijos, nietos de esa mujer a quien le doy las gracias por haberme acercado desde el socialismo. Haberme acercado a esta realidad que pudo terminar, y somos pocos los que quizá por la edad que tenemos sospechamos ciertamente que pudo haber sido definitivamente destrozante para nuestra sociedad toda, y que entre otras fuerzas y entre otras fortalezas, madres como Laura Bonaparte han acercado esta palabra que Luis dijo también y definió también a través de ella, a su madre, a las madres y a mucha mujer que imaginamos siempre que es la palabra justa como para determinar por qué seguimos y por qué seguimos caminando, por qué insistimos, que es esperanza. La esperanza que nos trae aquí y que nos dibuja de una manera tan diferente, entrando acompañados por una música brillante, exultante, que no invitaba a otra cosa más que a bailar, a imaginar un tiempo de fiesta, de recuperación, de brillantez. Y 5 minutos más tarde, descubrir que esa música está hecha, construida, compuesta y dirigida por esos jóvenes que deciden desde ella, desde esa música, enmarcar como se debe la figura de esta mujer. Esta mujer, Laura Bonaparte, a quien yo no encuentro otra palabra, discúlpenme, para definirla que la dignidad. Una palabra que mucha gente emplea a diario y no sabe bien a qué está definiendo.
la dignidad tan escasa entre nosotros, tan infrecuentemente alcanzada y sin embargo por la cual también peleamos. Ahí sí, hombres, mujeres, chicos, para alcanzarla definitivamente. Dar gracias a Laura Bonaparte es dar gracias a una mujer de temple, una mujer que siempre, y salió así en ese film, siempre sonreía, y sonreía no solamente desde esa boca preparada permanentemente a sonreír, esa boca que parecía aceptar con la sonrisa el dolor que la vida pudo provocarle para siempre y paralizarla para siempre. Y al mismo tiempo, con una mirada que sostenía esa sonrisa y que dibujaban ambas, mirada y sonrisa, la necesidad de reencontrar en el otro la posibilidad de extender la esperanza a un tercero, a un cuarto, a un quinto. Soy socialista y creo que a pesar de todo el mal que hoy aqueja a buena parte del socialismo, va a llegar un momento donde aquel socialismo soñado, poco experimentado, va a dar muestras de valor, de genio incalculable, no solo para expandirse en este comienzo de mirada socialista que aparece a cada minuto cerca de cada uno de nosotros, sino también para que nos detengamos sencillamente a experimentar la buena fe que guarda muy escondido ese socialismo esperado. Creo que reconocer en el otro la dignidad, la entereza, la paciencia, el disfrute a pesar de todo de la vida que le permitía seguir peleando, no para ella, no para reivindicar, sino para construir. Eso es lo que me trae hoy aquí, porque creo que es para nuestra sociedad lo más necesario. Y sobre todo, reconocer en el otro la posibilidad que todavía tenemos y que no nos atrevemos a abrazar. Doy gracias infinitas a vivir. Y esta declaración autorreferencial hace que la vida me permita todos los días decir: qué pena que gente maravillosa como esta no haya vivido un poco más para disfrutar de este tiempo que nos regala la posibilidad de esperanzarnos, permanentemente esperanzarnos, y sobre todo ser reconocidos. Alguna vez los argentinos vamos a tener que aprender a reconocer en el otro, aunque el otro no piense como uno, a reconocer el valor que tiene de enfrentar las maldades para surgir de esas cenizas que parecían perennes y definitivas en un tiempo que nos está esperando, como decía mi querido Cortázar, a la vuelta de cada esquina, y todavía no nos damos cuenta. Vengo a darle las gracias a este gesto que Laura Bonaparte nos dio, nos permitió a las mujeres, y no solamente a las madres, no solamente a las compañeras, aquellas que sabíamos tan poco de esta decisión que había que tomar y que aprendimos gracias a ella, y precisamente gracias a lo que nosotros no tenemos y que fuimos aprendiendo gracias a ella a contener, es decir,
la sonrisa, la mirada, la paciencia, la seguridad, la dignidad y la esperanza. Todo es posible, depende de nosotros. Laura Bonaparte, en esa última imagen que nos está mirando, lo está diciendo. Yo se lo agradezco de todo corazón y vuelvo a agradecer a esta mesa donde uno, desde Horacio en adelante, fue aprendiendo hasta Luis sentimientos, verdades, realidades, fórmulas de las cuales un ser humano tan brillante, tan definitivamente brillante, se tomó para mejorar calidades. Eso que nos parece tan fácil decir y que sin embargo se nos hace a veces tan difícil de comprender. Eso de mejorar calidades se hace con el otro, no se hace con uno mismo. Nos costó muchísimo aprenderlo, nos costó muchísimo a mi generación entenderlo. Pero ahora yo creo que esa música nos da la felicidad de imaginar que es posible. Y yo que detesto la cumbia, enmarcarme en la cumbia y decir es posible seguir bailándola de esta manera y con toda esta maravilla. Gracias. Puta, torta, traba, trabita, negra, boliviana, sucia, sidosa, infectada. Yo le voy a rendir homenaje a Laura de la irreverencia de Laura, porque si no, no estaría sentada acá. Y para mí está, y su sonrisa, y ella sería la primera que se estaría matando de risa. Bueno, ya dijeron muchas cosas y unas más fuertes que otras, ¿no? La gente dirá, ¿qué tiene que ver Laura con las trabas? Tiene que ver y mucho. Y voy a contar una anécdota que la pinta divina. Hacen un scratch hijo, nosotros también surgimos con hijo, que no digo el nombre, no me acuerdo bien quién era, porque yo tiendo a travestizar todo. Pero resulta que cuando volvíamos, por acá por Marcelo T. de Alvear, hay una feroz represión. Y empezamos a correr y nos metemos en la universidad, ahí en Sociales creo que era, y entramos así, y Laura venía custodiada por mí, el burro por delante, y otra traba, divina. Cuerpo furioso, volcánica, pelo negro, boca roja, un pantalón ajustado y unos tacos así. Entonces cuando nos empiezan a gasear quedamos tiradas en el piso. Y después nos dice, Loana, hay que sacar a Laura. Bueno, salimos, agarramos a Marcelo T, íbamos las tres así, intentando disimular.
Laura con el pañuelo, con todos sus muertos en el pecho, y vemos una nube de milicos. Y entonces agarro y le digo, Laura, y había una panadería y nos metemos. Entonces agarro y le digo, marica. A la otra le digo, hagamos que estamos acá. Le digo, hacete limpiar el piso. Imagínense esa limpiando el piso. Le digo, vos, Laura, comprás el pan armando escena. Sale la señora, que para mi entender era la esposa del dueño, y dice, se van de acá. Y el señor dice, no, yo las conozco a ella, que se queden acá. Entonces yo era medio dada vuelta y la miro y le digo, Laura, escondé tus muertos, todas las cosas de acá, sacate el pañuelo, porque ¿qué iba a disimular así? Pasa de ese, y los milicos pasaban, helicóptero, gases, todo. Salimos. Bueno, sacamos la cabecita así, insisto, queríamos pasar desapercibidas. No es detalle menor. Entonces empezamos a caminar. Me dice Laura, tomemos un taxi, no hablen nada. Cosa que para nosotros otra vez es muy difícil. La agarramos a Laura y vamos, tomamos un taxi, le decimos a dónde iba. Ella vivía ahí en acá en el centro, en un edificio. Entonces, cuando nos subimos al taxi, sí, ahí en Peroner, nos subimos al taxi, íbamos como 2 cuadras, un Falco se tira adelante de nosotros y nos agarramos la mano y dijimos, bueno. Pero como he dicho, no hablemos, nosotros... El auto paró por otra cosa, dijo, no, que pasen las 3 señoras. Y le digo, marica, agachate un poco. Pasa, seguimos, llegamos a la casa, subimos y Laura empieza, no, que tengo que llamar, creo que era por Julián, ¿no? Que teníamos que llamar a un lugar para decir que nosotros ya estábamos ahí. Bueno, y dice Laura, prende la televisión y se veía toda la represión. Y dice Laura, bueno, les voy a cocinar algo. Y nosotros con mi amiga seguíamos así. Y de ahí se empieza a preparar algo y después dice, bueno, chica, hablen algo. Digo, pero si vos dijiste que no hablemos, pero era en el taxi, ay, bueno. Laura, ¿qué querés? Esa es una. Otra, hacemos una huelga de hambre las travestis. Porque en ese entonces había que luchar, ¿no? Entonces hacemos una huelga de hambre en el Palacio de Justicia, nos encadenamos y la llamo, le digo, Laura, mirá, y viene. Ella llegó así con su parsimonia, su sonrisa divina. Sacó el pañuelito, se puso y nos encadenamos. Me dice, ay, Loana, no me dijiste que había... Le digo, hay que encadenarse, Laura, da. Bueno, ella se encadena. Empieza la huelga de hambre, que acá hay mucha gente puede dar cuenta. Mabel Bellucci, Flavio Rapizardi, un montón de gente que estábamos en ese momento. Bueno, nos encadenamos. Estaba toda la prensa y nosotros aprovechábamos a decir que nos golpeaban, que nos pegaban. Bueno, empieza a ser tribunales, la prensa se empieza a ir, la verdad, mucho para hacer no había. Y a mí me agarra un pequeño hambrecito y le digo, junten un peso. Me dicen, ¿para qué? Para comprar pan y fiambre. Y me mira Laura y me dice, Loana, no era una huelga de hambre, se acaba de suspender, Laura. Va. Tampoco así. Y entonces Laura, la parte más graciosa era, cuando estábamos encadenadas, ella era la única, con sus bracitos flaquitos, imagínense. Y las trabas, pasaba un chongo, ¡ay! Y me decía, Luana, me van a matar. Y yo decía, marica, la van a matar, es una madre, no ponen seriedad. No ponen seriedad. Y gritábamos, y esa era nuestra Laura Bonaparte. Y otro tercer momento espléndido, nos juntábamos en la casa de Diana Castro, todas comíamos, hacíamos asado, discusiones, charlas hasta alta hora del amanecer, vino, todo, y discutíamos fuertemente, ¿no? Y lo que a nosotras siempre nos quedó de Laura era, primero, todo lo que ella nos enseñaba. Nosotras veníamos de la calle, la única herramienta que teníamos como defensa era el cuerpo, y decía, no, pero ustedes tienen que hacer así, se tienen que organizar acá. Y en ese momento los organismos de derechos humanos no es que nos habían abierto la puerta, hay que decir la verdad. Lita, no es que dijeron, ay, qué divinas pasen las chicas, no. Estaba todo bien, pero recuerdo, bueno, ese no es su tema, no empeces ahora Loana, imagínense yo, no, que la matan, hasta que, y Laura decía, bueno, sí, les pegan, las matan, porque no era que nos habían abierto, no eran como mundos distintos, es que nosotros veníamos con nuestras realidades y nosotras, no, éramos bravas en discutir. Bueno, pero ¿por qué si a vos te matan a nosotros, pero nosotros nos matan a nosotros y por qué nos va a defender? Y era toda una historia. Y otra cuestión era el feminismo. El feminismo, hay que reconocer que Laura, pero fue una feminista de aquella, y la última vez.
Y la última vez que nos vimos fue cuando en el teatro hicimos un festival por la legalización y despenalización del aborto y ella apareció con su pañuelo y nos pusimos a bailar bajo esos bombos en la plaza. Ella estaba con Jesusa, era amiga de Jesusa y de Liliana Felipa de México, y ella nos contaba su historia. O sea, Laura no es que justamente no le retació el cuerpo y le puso el cuerpo a todas estas cosas. Así que las negras, las trabas, las putas, los villeros, los putos, los idosos, los infectados, decimos, madre de la plaza, las trabas las abrazan. Gracias. Realmente me quedé para lo último, ya no sé qué decir. Pero haberlos escuchado a ustedes me ha hecho bien. Me ha recordado cosas, he aprendido cosas y como siempre, Laura va a seguir con nosotras. Querida Laura, es muy difícil pensar que te has ido. Tu presencia se notaba cuando llegabas a los encuentros de los defensores de los derechos humanos y en todas partes donde asistías. Sufriste una tragedia familiar difícil de transmitir. Tus hijos, tus yernos, tu esposo. Desde 1975 comenzó la persecución con Aida y siguió con el resto. Todos jóvenes, brillantes músicos, cantantes, Irenita, artista plástica muy destacada, escultora, gozaban todos ellos de una hermosa vida familiar. ¿Pero qué pasó? Llegó el poder en marzo del 76 y eso se acabó. Aunque para Laura fue comenzando antes. Yo la conocí a Laura en el tercer congreso de FEDEFAN en Perú, en el año 1981. Era la primera vez que nos veíamos, pero enseguida me causó una impresión que verdaderamente no la olvidé nunca más. Verdaderamente era una eminencia. Fue un encuentro que me marcó mucho. De inmediato me di cuenta de tus valiosas cualidades para llevar adelante la lucha por la defensa de los derechos humanos y especialmente contra la desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad. Nuestro encuentro luego en México fue de gran experiencia para mí y te integraste al regresar a Buenos Aires a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Verdaderamente nos divertíamos con vos. Yo me recuerdo que una vez que fuimos después de la plaza por Florida, íbamos cerca. Al llegar no sé a cuál calle, nos encerraron, ya no pudimos avanzar y había mucha gente joven. Entonces la policía atacó a los jóvenes. Fue cuando yo me agarré a un policía
y le tiraba el saco, y él, al ver que la pistola se le quedaba al descubierto, soltó al muchacho y yo me quedé paradita atrás de él porque dije, ahora me toca a mí. Nada, se dio vuelta para otro lado. Entonces le digo, Laura, disparemos. Y la verdad que salimos volando. Después sé una anécdota de ella, cuando vino Isabelita, una de las veces que vino al país, le esperó en el hotel, en la calle Esmeralda, me parece que era. Maipú. Pero cuando... La verdad es que cuando Isabelita salió, Laura la escupió. Siempre tenía esos arranques. Cuando volvió Laura de México, nos seguimos viendo, resultando una madre muy valiosa, que cooperó muchísimo con nosotros, que ya tenía un camino abierto y era conocida por su enorme trayectoria. Me acuerdo cuando Menem, cuesta nombrarlo, dijo que quería hacer en la ESMA un parque, una cosa grandiosa, y Laura presentó junto con Graciela Lois de Familiares, presentó un amparo. Yo me acuerdo cómo estaba de eufórica. Un día nos citó a todas porque iba a entrar con el juez. Y entonces me dijo, vení vos conmigo porque vos también vas a entrar. Y el juez se opuso. Y empezamos a decir que sí, que no, que sí, que no. Yo no entré. Y yo le digo, Laura, no te preocupes, es lo normal. Bueno, ella siguió adelante y yo creo que gracias a esa acción de ellas dos, tenemos hoy la ESMA en nuestra disposición. Hay algo que nombraron ya, que dijeron de cómo las madres fuimos capaces de llegar hasta acá. ¿Cómo hicimos cuando nos ponemos a pensar tantas cosas que jamás hubiéramos pensado ni soñado? Yo era tímida, sin embargo, hice cualquier cosa. ¿Qué nos pasó? ¿Quién nos empujó? Nadie me saca de la cabeza que nuestros hijos están atrás de esto. Y como yo soy católica, opino que Dios te está dando un empujoncito. Pero la verdad es que cuando pensamos que vamos, que venimos, que inventamos las cosas a último momento, toda la vida las madres nunca tuvimos un plan. El día comenzaba y teníamos que ver qué noticias había, qué pasaba, y ahí comenzaba nuestra lucha del día.
Y bueno, yo creo que por algo hemos sido conocidas y nos hemos recorrido parte del mundo y dimos a conocer la tragedia que nuestro pueblo vivía. Laura fue una muestra de eso. Yo la conocí, después la vi en México y la actividad de ella era increíble. Después, con el tiempo, me recuerdo que me presentó una historia de madres que cuando la leímos con María Adela Antoscolés no queríamos creer las cosas que había puesto. Nunca la publicamos ni la dimos a conocer. Nos moríamos de risa, porque ¿de dónde había sacado tantas cosas? Pero bueno, así era Laura, y la verdad que nosotras sabíamos cómo unas y otras ayudarnos, compensarnos y seguir adelante, consolarnos, darnos fuerza. Eso es lo que teníamos que hacer, y lo hacíamos de todo corazón. Vos decías que Laura no les contaba a todos ustedes. Yo tengo 5 hijos varones que no saben nada de lo que yo he hecho. Uno de ellos fue los otros días cuando yo declaré en la ESMA, por la causa de la ESMA, y se quedó maravillado. Dice, nunca lo oí a mamá decir nada de eso. Y es así. A veces nuestros hijos no nos piensan capaces de hacer esto o lo otro, pero ya lo tenemos escondido. Querida Laura, eras incansable. Siempre emprendías una nueva lucha. Las madres de línea fundadora extrañamos tu tenacidad para enfrentar la lucha que nos hicieron emprender forzadamente. Pero nos contenta saber que esas características tuyas están presentes en tu hijo Luis y en todos tus nietos, y en todos los jóvenes que continuarán con nuestra lucha por siempre cuando no estemos, por la memoria, la verdad y la justicia. No olvides. Muchísimas gracias a todos los compañeros y las compañeras. Damos por finalizado el acto. Desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre.